Antes de presentaros el estudio bíblico en Efesios capítulo 6, la semana pasada a través de la cuenta oficial de YouTube en Radio Solidaria dejábamos una pregunta para todos los que son parte de la familia de Radio Solidaria. ¿Por qué la gente rechaza a Jesús como su Salvador? Esa era la pregunta y hemos recibido varias respuestas de varios oyentes que nos siguen a través de YouTube y a través del Facebook de Radio Solidaria. Por ejemplo, Marianela Cuna Martínez nos da esta respuesta. Porque aceptar a Jesús significa renunciar a las cosas del mundo y la gente no quiere pagar ese precio. Bendiciones para ustedes y gracias por el trabajo que hacen. Otra respuesta es la de Noé André. Porque aman el pecado y son esclavos de él. Recordar la pregunta: ¿por qué la gente rechaza a Jesús como su Salvador? ¿Tú qué piensas al respecto? Déjanos un comentario a través de WhatsApp, a través de Facebook o a través de la caja de comentarios en YouTube. Alberto Melo. Bueno, en realidad yo no soy cristiano, pero la realidad es que yo he visto que a la gente solo le importan las cosas materiales y esa es la razón que no aceptan a Jesús como su Salvador. La gente se siente cómoda con las cosas del mundo. Interesante la respuesta de Alberto. Ingrid Sek también nos deja un comentario. Porque relacionan a Jesús con religión y esta le ha hecho mucho daño a la imagen redentora de Jesús. Leonardo Barzola, porque en realidad a la gente le encanta lo que el mundo y las propuestas del sistema, algo que es perecedero. No quieren renunciar a los deseos de la carne y no entienden que la salvación que Jesús presenta a la humanidad es eterna y libra de todo peso, juicio y pecado. Juan Carlos Montoya Ortiz también deja su comentario. Porque aman al mundo y sus placeres, aman la libertad del cuerpo y encierran su espíritu en la oscuridad. Quieren vivir el hoy y no les importa el mañana. Dos comentarios más. Zaira Lagunes, porque hay muchos señores en nuestra vida, uno de ellos es el dinero y los deseos de la carne que son más fuertes que nuestro deseo de cambiar. También porque nosotros mismos no damos un buen testimonio de lo que predicamos. Bendiciones. El último mensaje es de Sandy Medel. Juan capítulo 10. Las ovejas oyen su voz, si no las oyen es porque no son de él. Estos comentarios están a través del canal de YouTube en el espacio de comunidad. Ahora sí, estudio bíblico. Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos guerreros del reino de los cielos y todos sabemos que ningún guerrero o ningún soldado sale a la batalla sin sus armas. Un guerrero no va a la guerra sin su fusil, sin su chaleco antibalas. Nosotros no podemos salir a la guerra sin nuestras armas, sin el casco, sin la palabra de Dios, sin el yelmo, sin el apresto del Evangelio. Solamente los cristianos andamos en muchas ocasiones peleando las batallas de la vida sin nuestra armadura. Por eso es que vemos a muchos cristianos que han caído, porque no se ponen realmente la armadura. Cada cristiano caído es un cristiano herido en batalla. Es un cristiano que no tenía puesta su armadura o que no la tenía al completo. Por eso, en varias ocasiones, Efesios capítulo 6 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Versículo 11.
también lo dice en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice solo que te pongas el casco, no dice solo que lleves el escudo, dice toda la armadura de Dios. Es un mandato de parte del Señor específico. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para estar firmes contra las asechanzas del diablo, hay que tener en mente varias cosas. ¿Para qué necesito la armadura que Dios me ha dado? Ahora sí, en el versículo 11 dice algo importante. Asechanzas del diablo. Y no hay que confundir la palabra asechanza con la palabra acechanza. Una es con S, otra es con C. La palabra asechanza con S significa engaño oculto que se usa con el fin de perjudicar a alguien. Es decir, que la armadura de Dios nos permite estar protegido contra las mentiras y contra las artimañas de Satanás. Es decir, no caer en sus mentiras. Para que podamos resistir el día malo. Versículo 13. Tenemos que darnos cuenta y reflexionar lo que este versículo tiene que decirnos. El Señor nos manda a resistir en el día malo, no a correr en el día malo. Son dos cosas diferentes. Resistir, es decir, no huir de ese día malo. Afrontarlo. ¿Y cómo lo afrontas? Con el Señor en tu vida. El Señor nos está haciendo entender que en nuestras vidas habrán días malos, días de prueba, días de aflicción y de dolor. Pero cuando lleguen a nuestra vida esos días, tenemos que hacerles frente. Tenemos que pararnos firmes, no salir corriendo del problema. Hay gente que cuando ve el problema huye. Afróntalo con valentía. Cuando llega el problema, afróntalo. Pero cuando llega la tentación, ahí sí que hay que huir. Hacemos un José, ¿verdad? Cuando se insinuó la esposa de Putifar, que quería acostarse con José, ¿qué hizo José? ¿No se quedó? Huyó. Cuando llega la tentación, cuando llega ese momento donde vas a ser tentado, ahí sí que es necesario huir. Para no caer, para no ceder. Pero cuando llega el problema a tu vida, no huyas, porque ese problema te va a perseguir. Afróntalo. Este versículo nos dice que los cristianos tenemos que enfrentar los problemas. ¿Contra quién no tenemos lucha? Versículo 12. Nuestra batalla no es contra tu esposa, tu esposo, contra tus hijos, ni contra tus jefes, ni contra las suegras, ni contra el gobierno. Son contra las huestes espirituales de maldad que usan influencia demoníaca en las personas. Por lo tanto, la batalla que tenemos que librar no es solo terrenal, sino principalmente espiritual. ¿Qué tenemos que usar todos los días para poder hacerle frente al enemigo? Versículo 14, el cinto de la verdad. Me gusta mucho Internet porque te ayudan cuando necesitas información. Y los soldados romanos usaban una túnica con el hueco para la cabeza y también para los brazos, y era suelta y dificultaba un poquito el correr, ¿no? Y el moverse. A mí me ha pasado en muchas ocasiones cuando hacemos a lo mejor una representación teatral, que a lo mejor la túnica que nos ponemos, incluyendo a lo mejor un poquito de armadura o otro tipo de tela, te incomoda, ¿no? Pues en este caso también, antes de ponerse la armadura un romano, se ceñía esa túnica para que les diera seguridad y libertad de movimientos. Nosotros los cristianos, si queremos hacerle frente al enemigo, tenemos que estar bien ceñidos con la verdad de Dios en nuestras vidas. La principal arma de Satanás son las mentiras, son los engaños, y la única forma de enfrentar la mentira es con la verdad. Por eso nos dice, poneos el cinto de la verdad, versículo 14. Así como el cinto le daba libertad de movimiento al soldado romano, así la verdad a nosotros nos da libertad para vivir, para no caer en falsas doctrinas, para no caer en las engañosas tentaciones de Satanás. Pero ¿cuál es esa verdad que tengo que conocer? ¿Cuál es esa verdad con la que tenemos que estar ceñidos? Efesios capítulo 1, versículo 13. Tenemos que estar bien seguros en lo que hemos creído. La coraza de justicia. Efesios capítulo 6, versículo 14. El soldado romano usaba una coraza generalmente de bronce que tenía dos características. Su coraza únicamente le protegía el frente de su cuerpo. La espalda quedaba desprotegida. Únicamente solo estaban las cintas que lo protegían, pero la espalda se quedaba desprotegida. Y una cosa que hace el enemigo es atacar siempre por la espalda.
El enemigo siempre va a intentar buscar el hueco donde fallamos. A lo mejor el enemigo quiere atacar un área de tu vida donde tú eres débil. Pero ¿por qué solamente protegía la parte de frente del soldado? ¿Por qué eran diseñadas para pelear y seguir de frente y no para dar la espalda al enemigo? ¿No te has hecho esa pregunta? Un cristiano está diseñado igual por Dios. No podemos darle la espalda al enemigo, ni a los problemas. Tenemos que seguir al frente. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estás en la guerra también vamos a tener hermanos y hermanas que te van a ayudar. Y esos pueden proteger también tu espalda. Te pueden alentar, te pueden incluso exhortar, oye, te estás equivocando por aquí, estás desprotegiendo esta área de tu vida. Te pueden dar esa palabra de ánimo. Oye, por aquí el enemigo se puede meter en tu vida. Y si el enemigo se mete en tu vida, hace como las zorras, ¿no? Se comen la viña, se comen los frutos. Otra de las características de la coraza es que cubría los órganos vitales, pero principalmente el corazón, las entrañas. La coraza de justicia del cristiano cubre el corazón. Es lo que más hay que cuidar en nuestra vida. También hay que cuidar nuestras emociones. Satanás siempre quiere llenar de culpabilidad nuestro corazón y que nuestras emociones se contaminen de esa culpabilidad. Que nos sintamos indignos porque hemos pecado al Señor. Que nos sintamos tristes, sin esperanza. La coraza de justicia nos recuerda lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. La coraza del cristiano no es de bronce, es de justicia. Y cada vez que Satanás nos quiere atacar con sentimientos de culpa por nuestros pecados pasados, la coraza de justicia protege nuestro corazón y nuestros sentimientos y hace que estemos en paz con Dios por medio de Jesús. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. La palabra presto significa disposición o preparación para alguna cosa. Es decir, que el cristiano, tú y yo, tenemos que estar siempre listos y dispuestos y preparados para predicar el Evangelio de la paz. Una de las funciones de los soldados y guerreros es hacer incursiones en terreno enemigo para rescatar a los cautivos de la batalla. El mundo sin Cristo está cautivo por el enemigo. Están en peligro de muerte, de condenación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los que somos hijos de Dios? Muchos cristianos han quitado los zapatos del Evangelio. Se han jubilado de predicar el Evangelio. No tenemos disposición para entrar en el campo del enemigo en el Evangelio de la paz. Pero el Señor te hace un mandato y me hace un mandato en el día de hoy. Tenemos que estar dispuestos a salvar y a librar a los que están en peligro de muerte. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a incursionarnos en el terreno del enemigo, en rescatar esas vidas para Dios? El gran problema es que muchos estamos calzados con el apresto de la diversión, con el apresto del trabajo, con el apresto del deporte. Nuestros pies están listos para correr al mal, como dice Proverbios capítulo 6. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal, y mucho más si esos pies son los de sus hijos. ¿Te has puesto el calzado, el apresto del Evangelio de la paz? ¿Estás dispuesto a correr para predicar el Evangelio a los demás, a los que no conocen a Dios? Efesios capítulo 6, versículo 16. El escudo de la fe. El escudo del cual Pablo está hablando no es el escudo que muchos tenemos en mente, tipo el Capitán América, sino un escudo que era exactamente del tamaño del soldado. Lo cubría por completo contra todos los ataques de los enemigos, pero principalmente contra las flechas y las lanzas de fuego que eran lanzadas desde las fortalezas. Hace unos meses, año más o menos, en un retiro David se nos compartía sobre la armadura de Dios. Y Rafa González presentaba un estudio práctico sobre la armadura de Dios. Y hablábamos sobre el escudo de la fe. Mi armadura a ti no te vale. Cada uno tiene su propia armadura. Y el ejemplo es Saúl y David. Saúl quería vestir a David con su armadura.
Dice que David se prueba la armadura de Saúl y no podía ni andar. Tu armadura a mí no me vale. Es decir, que yo tengo que currarme la salvación. Yo tengo que guerrear y tengo que luchar contra el enemigo. Tú puedes orar por mí, eso sí, pero la batalla la tengo que luchar yo. La salvación es personal. Tú puedes orar por tu familia, puedes orar por tus seres queridos, puedes testificar, pero la decisión depende de esa persona. El escudo de la fe no es de bronce, ni de hierro, sino de promesas en las cuales los cristianos podemos confiar. Con fe. Confiar en Dios. La fe que ponemos en nuestro Señor y sus promesas nos garantiza la victoria ante cualquier situación. Por eso Pablo dice, sobre todo, nuestro escudo nos tiene que cubrir por completo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y luego llega el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, versículo 17. El soldado romano se ponía el casco que le cubría la cabeza contra cualquier ataque. Aunque anduviera cubierto su pecho y sus entrañas, cualquier golpe en la cabeza lo podría matar o desmayar. Hace poco lo hemos tenido tristemente en Cataluña y lo estamos viendo. Cómo esa policía, esa guardia civil, haciendo frente a los manifestantes radicales, recibió un policía un golpe en la cabeza, teniendo incluso el casco. Fíjate la fuerza que tenía que tener el agresor para golpear a un policía con un casco especial para ese tipo de actos. Y está en el hospital grave. ¿Cómo está ese yelmo de la salvación? ¿Cómo está tu casco? Por ejemplo, en el campamento David del verano pasado tuvimos que realizar cascos. Y esos cascos eran probados. Con espadas, con piedras, eran golpeados. Y había cascos de plástico, cascos de cartón, y arrojaban una piedra sobre el casco y se rompía. Había otros cascos que aguantaban. ¿Cómo está nuestro casco? El soldado romano se ponía el casco que le cubría la cabeza contra cualquier ataque. Aunque anduviera cubierto su pecho y sus entrañas, como mencionábamos, si le dieran un golpe muy fuerte en la cabeza, le podían matar. En el cristiano, el yelmo de la salvación protege nuestra cabeza física. No cubre, la cabeza física, sino nuestros pensamientos, lo que maquinamos en la cabeza, en la mente. Y lastimosamente muchos cristianos somos como motociclistas que usan la chupa, usan los guantes, usan los protectores para las piernas, pero en muchas ocasiones no se ponen el casco. Tú lo puedes ver en televisión, incluso lo puedes ver por la calle. El que conduce la moto lleva el casco, pero a veces el de atrás no lo lleva. O al revés. Muchos cristianos nos quitamos voluntariamente el yelmo de la salvación para darnos la oportunidad de tener pensamientos impuros, de tener maquinaciones contra el prójimo, de criticar, de murmurar, y todo empieza en la mente. Hay un libro que se titula Campo de batalla a la mente. No sé si está disponible en la librería Los Olivos, pero todo empieza en la mente. El yelmo de la salvación nos permite enfrentar y vencer los pensamientos del enemigo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Y por último llega la espada de la palabra, versículo 17. De todas las partes de la armadura de Dios, solamente hay una que es para atacar y es la espada de la palabra. El único que puede atacar con el escudo es el Capitán América. Y lo hemos visto en Los Vengadores y lo hemos visto en las diferentes películas del Capitán América. Es el único que puede atacar con el escudo. Pero a nosotros se nos ha dado la espada. La única forma de atacar los ataques del enemigo es por medio de la palabra de Dios, tal como hizo Jesús en el desierto. Escrito está. Jesús atacaba al enemigo cuando era tentado con la palabra. Escrito está. El Señor únicamente venció los ataques del diablo usando su palabra. Lucas capítulo 4, versículo 2. Vestidos de toda la armadura. No de una parte. No del escudo de la fe, no solo de la palabra, no solo del yelmo de la salvación, no solo de la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, no, con todo, con todo. Tú no puedes ir a la guerra con la espada solo. Este es el mensaje de Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. ¿Cómo está tu armadura? A lo mejor estás en plena guerra y tu armadura está abollada, está agrietada. A lo mejor tu escudo está agrietado también. Tu espada no tiene filo.
hay que afilarla. Ese casco que tienes está doblado porque has recibido golpes. ¿Cómo está tu armadura en este día? Es la pregunta que te hacemos, es la pregunta que yo también me hago. ¿Cómo está mi armadura? Porque en el día a día sufrimos pruebas, ¿eh? Y en muchas ocasiones cedemos incluso a esas tentaciones y pecamos. Eso abolla la armadura. Eso hace que el enemigo diga, la armadura de este es de hojalata. Como el mago de Oz, ¿no? Había uno que era el hojalata, creo, ¿no? Y la hojalata es algo frágil. Cuida tu armadura. Qué bueno que nos podamos cuidar unos a otros como hacían los romanos. Tenían una formación que no era la de la tortuga, era del cuadrado, era la normal. Unos ponían el escudo por delante y por arriba y los de atrás cubrían las espaldas. Qué bueno que podamos trabajar en equipo. Qué bueno que en el campo de batalla tú puedas orar por tu hermano. Y si ves que tu hermano está herido, cúbrele. Muchas veces vemos al hermano el herido y en vez de socorrerle, en vez de ayudarle, le decimos, si es que ya lo veía yo que ibas a caer. ¿Dónde vas con ese escudo? ¿Dónde vas con esa espada? Si ves a un hermano que está a punto de caer, que está herido en la guerra, ayúdale, socórrele. La armadura de Dios, Efesios capítulo 6. Déjanos tus comentarios, preguntas, sugerencias. Radio Solidaria, una radio comprometida.